Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenas noches. Es 8 de abril del 2026, en este espacio en vivo del Gocho. Y hace rato veíamos que La Huérfana se lanzaba básicamente una rendición de cuentos de memoria, para no decir que es una memoria y cuenta, sin echar los números de la plata. Y en esa alocución, esta artista nos decía que básicamente que reconoció los graves daños causados por el bloqueo y las sanciones en los últimos años, es decir, que hay una fuerte caída del Producto Interno Bruto, la hiperinflación, el desabastecimiento y la pérdida del poder adquisitivo. Mira, bruja, y se te olvida que ustedes son los que tienen 27 años mandando. O sea, esos no fueron unos carajos de Júpiter. Son ustedes mismos. Le vas a echar la culpa a Nicola. Rata, si tú eres la vicepresidenta de ese mojón, si eres la jefe de PDVSA, si eres la ministra de Finanzas, si eres la canciller, eres responsable en todas las estaciones del juego. Entonces, así como que, bueno, eso fue con otra gente, no jodas. Pero además, la tipa dice que pide corregir los errores del pasado y mirar al futuro con responsabilidad. Pero sí, claro, por ejemplo, corregir los errores del pasado es que en Venezuela tenemos un grave problema de un déficit de generación de electricidad, porque, ¿qué tal el detalle? Solo de la presa de Guri, de la primera planta de turbinas, que son 10, hay 6 turbinas paradas, solo funcionan 4. Pero no solo eso, sino que los sistemas de retransmisión a lo largo del país no le han hecho mantenimiento. Y el problema es que si tú no le haces mantenimiento a eso, pues se pierde muchísima electricidad porque se disipa por efectos de calor, por falta de mantenimiento, porque no tiene los aislantes, etcétera. Entonces, hay que corregir los errores del pasado. Claro, ratas. Hay que hacer mantenimiento, pero además hay que contratar a los que saben de esa vaina. Usted sabe que el responsable del sistema eléctrico nacional es un general de división y el segundo de esa vaina es un general de brigada. Explícame, ¿quién te dijo a ti que una bestia enzapatada del ejército, un ágrafo que salió de la Academia Militar, sabe lo que significa el Sistema Interconectado Nacional de Electricidad? Entonces, este par de bolsas le van a dar las órdenes a los ingenieros y a los obreros y al personal técnico que sabe de esa vaina y los van a tratar como si fueran reclutas. Entonces, esos son de los errores del pasado. Si lo primero que quiere es corregir, saque esos idiotas de ahí, manda a esos carajos para un cuartel y deja que el sistema eléctrico lo manejen los que saben de esa vaina. Porque está demostrado. ¿De qué sirvió tener a unos imbéciles del ejército manejando el sistema eléctrico si no saben cómo se hace mantenimiento? Si no tienen idea la diferencia entre un kilovatio y un kilovoltio. Si los tipos no tienen la diferencia de saber cuál es la unidad de la resistencia que se miden en ohms, o no tienen ni siquiera idea cómo se hace la revisión de los capacitores, que es en faradios. Ese es el tipo de problema que tenemos nosotros. Estos carajos no tienen idea de esa vaina. Pero además anunció, la gran noticia, el incremento salarial que entrará en vigencia el 1 de mayo. Pero que para eso creará una comisión de diálogo para el salario, la economía productiva y protección social. ¡Pura mierda! Porque resulta que una comisión para el de diálogo es algo así
como una reunión de unos habladores de huevonadas para dibujar un caballo y te entregarán un camello. Eso es lo que está planteando. Que la economía productiva, estúpida, la economía siempre es para producir. ¿Qué coño economía productiva? Quítense de esa vaina. Lo que tienen es que apartar todo burócrata del Estado en el hecho económico, y lo que hay que permitir es que las reglas del mercado, de la oferta y la demanda, sean las que resuelvan el problema del país. Y de la protección social, no revuelvas economía con protección social. Usted lo que tiene es que sentarse con los carados que llevan el Seguro Social y los que llevan el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, que son dos sistemas paralelos. Busque la plata y le pagan a la gente. Y lo que tienen es que sanear las listas. Eso es lo que tienen que hacer. Pero para eso no tienes que revolver. A los carajos van a hablar de salario y economía productiva. Eso no tiene nada que ver. La tripartita es una vaina y el problema del seguro social es otro. Y lo que tienen que sentarse con los sindicatos o las organizaciones que representan a esos diferentes grupos etarios. Pero además dijo que iba a utilizar los recursos bloqueados en el exterior para impulsar la producción, pagar el aumento salarial, rehabilitar servicios básicos, luz, agua, salud y educación. Mira, rata, lo que tienes que hacer es establecer la realidad de cuánto tienes en la chácara para ver cuánto puedes pagar de salario y rehabilitar servicios básicos. Privatiza toda esa vaina. Si usted privatiza la luz, el agua, créame que va a aparecer gente que quiere invertir en eso, pero tienes que permitir que la gente cobre sus aranceles y sus tarifas, y tienes que acabar con todo ese poco de alcabalas que hay por todo el país. Usted quiere verdaderamente impulsar la producción. Quite las 3.000 y pico de alcabalas que tiene la guardia, la policía, la PTJ, los oyescaos y cuantas ratas se le ocurre joder en todas partes del país, y usted verá cómo aumenta la producción. Quite esa cantidad de idiotas que no hacen sino pedir guías para cualquier verga. Total, el ladrón de ganado no le hace falta la guía. Entonces, ¿para qué vas a tener todo ese poco de controles si definitivamente no puedes dar una cifra? ¿Y tienen cuántos años y no han entregado rendición de cuentas ni del CENIA, ni de PDVSA, ni de nada? Entonces, ¿para qué coño piden una guía? ¿Para qué? Para estorbar, para matraquear, para retardar y hacer más infeliz la vida de la gente. Pero finalmente enfatizó que la tipa quiere paz. Paz tiene, pero es que la paz al país se la dieron los gringos, que le tienen puesto una pistola en el hueco de la nariz a ella, al bolsa del conde del Furrial y al señor González López. Cada uno de esos carajos tiene una pistola en el hueco de la nariz y le dice, muévete, no joda, y equivócate. Pero diálogo nacional. No, no, diálogo nacional un coño. Lo que tienes que respetar el Estado de Derecho. Tienes que respetar los contratos colectivos. Tienes que liberar los presos políticos. ¿Quieres paz? Ya que la gente que tiene presa ahí de un poco de años y botaron la llave. Porque dice que el futuro de las nuevas generaciones debe ser sin exclusiones. Bueno, claro, pero es que hay que acabar con los ciudadanos de primera y de segunda. Porque resulta que usted tiene unos ciudadanos que están echándole bola a la vida, pero tiene ciudadanos de segunda, que son los que viven del carnet de la patria. El que no está anotado en esa mierda no recibe ninguna ayuda social. Pero hay 7,5 millones de personas que viven del carnet de la patria. Eso tiene que acabar esa vaina. Y por fin dijo que se necesita una recuperación responsable y un reencuentro nacional. No, reencuentro nacional un coño. Aquí tienen que abrirse el juego, los concursos de oposición para los cargos públicos. Pero tiene que adecentarse el tema, tienen que sacar ese poco de basuras, un poco de bachilleres que tienen de maestros y volver a contratar a los profesores, pero pagar salarios dignos. Para que tengas salud tienes que pagarle a los doctores. Esa es la verdad. Y tienes que asegurarte que si llegan los medicamentos a un hospital, el que se robe los medicamentos o se ponga a venderlos por fuera, lo metes preso y botas la llave. Sin importar que el sujeto sea un camarada
o que sea el primo del director del hospital, que es un compinche del gobierno. Esas son las realidades que tenemos hoy. Pero también quizás era pertinente opinar el día de hoy, porque hoy corrieron muchas bolas. Hoy en Venezuela, como deporte nacional, corrieron un chisme que cuando uno revisa quiénes son las cabezas del chisme, te consigues que hay esos respectivos bichitos que están actuando para unos sujetos que dicen ser de oposición, pero lo único que están es pendientes es de joder, porque no resuelven nada, no ayudan. Y entonces decían que la huérfana iba a convocar elecciones antes de fin de año. La huérfana no dijo nada de eso. ¿Por qué? Estaban era vendiendo un cuento, vendiendo humo. Porque yo le voy a decir una vaina. Primero, en la encuesta de Megaanálisis que salió por allí, la huérfana no vale una mierda. Y segundo, la otra verdad como un templo de que usted cree que Trump va a permitir que lancen elecciones en Venezuela antes de la elección de término medio. ¿Y por qué no la va a lanzar? Muy fácil. Porque los tres equipos en pugna en Venezuela que son la huérfana y los chavistas, esos odian a Trump, pero son socios de los demócratas. Después están los alacranes, que esos son socios de la huérfana, pero también odian a Trump y todos tienen relaciones con el Partido Demócrata. Y por otro lado, está buena parte del equipo de la señora, que todos odian a Trump y todos están apostando que jodan a Trump. Y todos son socios de los demócratas también, el grueso, porque hay unas figuras importantes de la señora Machado que tienen las mejores relaciones posibles con los conservadores, pero el grueso del equipo, de los bachilleres y todo ese poco de bolsas que cargan sus alrededores, todos son perras de Soros, todos son perras de los demócratas. Entonces, ¿usted cree que Trump va a convocar elecciones cuando todos los juegos políticos venezolanos juegan en contra de él? Será huevón. Yo no le daría elecciones a Venezuela, porque entonces la elección va a ser una feria de vanidades de un poco de venezolanos que todos odian a Trump y todos haciéndole mala propaganda y echándole paja en la elección, sobre todo en el voto hispano, que tiene unas posiciones definitorias en muchos circuitos y muchas senadurías en los Estados Unidos en la elección de noviembre. Así que solo por eso yo no les doy elecciones. Pero hay un poco de gente diciendo, no, que hay que convocar elecciones, que hay que hacerle presión al Catire. Que jode que acepta presiones al Catire. Y la otra noticia del día, que es interesante indicar, es que ayer vimos cómo el presidente Trump, hasta una hora antes de las 7 de la noche, le tenía puesto el pie en el acelerador a los iraníes y le dijeron, mira, querido, it's my way or the highway. O llegamos a una paz o los voy a regresar a la edad de piedra y los voy a volver mierda. ¿Y qué pasó? Aparecieron dos grupos a negociar. Por un lado aparecieron los iraníes negociando con los pakistaníes y los pakistaníes estaban negociando en buena lid al ser miembros de los acuerdos de Abraham y también representando al reino wahabí de Arabia Saudita. Los tipos estaban negociando duro y haciendo que los iraníes llegaran a un entendimiento. Y después vino el clavo en el ataúd, que fueron los chinos, porque Xi Jinping lo tiene mamando y loco. Resulta que en enero se quedó sin la golilla del petróleo venezolano. Y hace 39 días se quedó sin la golilla del petróleo iraní. ¿Y qué pasó? Que China le tocó pasar a comprar por lo menos 2 millones de barriles que compraba a super descuento de Venezuela y de Irán, y ahora le tocó comprarlo y el precio del petróleo se disparó de 60 a 119, y los chinos, imagínense, de 60 a 119 le subió el 100% el precio de la energía. No joda.
Esos chinos estaban volviendo locos. ¿Usted sabe lo que es 3 millones de barriles que tenga que pagarles al doble? Vergación. Entonces, ¿qué pasó? Que Xi Jinping llamó al que quedó mandando en China y le dijo, mira, huevón, arréglate con el Catire y consigue un acuerdo, si no yo mismo te voy a matar, coño de tu madre. Pero yo no puedo estar pagando el petróleo a $120 ni por la verga. Porque de paso que nosotros no jodas, consumimos petróleo a la lata. Entonces, los persas, en vista de la negociación que le planteó el Catire, los tipos dijeron, bueno, patrón, está bien, vamos a darnos 15 días de chance. Por supuesto que toda la prensa de izquierda y toda la prensa globalista están agarrando de cualquier clavo, de cualquier chinche, para decir que los carajos están saltando, que no están llegando al acuerdo. Epa, el acuerdo es muy sencillo. Vamos a una tregua contra los iraníes, pero contra los iraníes que están en el Líbano jodiendo, que son los de Hezbollah, eso sí le vamos a dar mierda y mierda hasta que se jodan. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, claro, pueden haber unidades iraníes que tienen cohetes y dicen, yo voy a disparar esta mierda, yo no quiero hacerle mantenimiento. Y siguen disparando cohetes. Pero la verdad es que parece que el entendimiento, ahora van a una negociación en Pakistán, donde va a ir el vicepresidente con Steve Witkoff y Jared Kushner y otros negociadores para terminar de negociar el acuerdo. Pero el solo hecho de que ayer no desaparecieran de la faz de la tierra los sistemas de generación de energía eléctrica en Irán, más todo el sistema ferroviario, no le destruyeran el resto de los puentes ni las plantas desalinizadoras de agua, eso es un gran respiro para el pueblo iraní. Y además que hoy el petróleo de un solo taquito, al abrir el estrecho de Hormuz, el precio cayó de cerca de $110, de $115, y se cayó por debajo de 94. Entonces, ¿qué significa? Ah, que el que tiene el sartén por el mango es el Catire, punto uno. Punto dos, antes el que decidía el precio del petróleo era la OPEP. Sí, ahora la OPEP sigue decidiendo el precio del petróleo. Lo que pasa es que tenemos un nuevo jefe de la OPEP, porque el nuevo jefe de la OPEP es Donald Trump, porque el carajo controla la producción americana, pero además tiene a su compinche el Mohammed bin Salman, el machete, el saudí, que le dijo, patroncito, si usted pide producir, produzco, y si usted dice que cierre la llave, la cierro. Y Trump le dijo, produzca lo que tenga, huevón, que usted igual va a hacer plata. Y Mohamed dijo, lo que diga usted, patrón. Entonces, 22,8 millones el Catire y 10,7 de Mohamed, son 30 y... ¿qué? Son 32, 33 millones y medio de barriles, cualquier cosita. Y después está el millón de barriles venezolanos, porque Trump también manda en la OPEP a través de Venezuela, y ahora va a manejar el flujo del petróleo iraní. Entonces imaginen que son como 2 o 3 millones de barriles más. Es decir, que Trump se montó facilito en casi 38 millones de barriles de petróleo, porque además dirige la producción de lo que pueda producir yacimientos petrolíferos fiscales en Argentina, porque es el que anima a Milei a que siga produciendo petróleo, no vivir de las cuotas como mucho pajudo venezolano. Estaba insistiendo que para poder reflotar la economía venezolana había que mantener las cuotas de los OPEP, que rolos de huevones. La verdad que nosotros sí tenemos una representación de loser, no joda. Pero bueno, esa es la verdad de lo que estamos viendo hoy. Y la otra, ¿qué es lo interesante del fin de la guerra en Irán y del precio del petróleo hoy? Fíjese esta vaina. Cuando Maduro cae y hacen la extracción en enero, el petróleo estaba a 60. Y en ese momento aparecieron 20 y pico de compañías petroleras que dijeron que querían invertir en Venezuela,
que las cuentas de Trump es invertir sobre 100 mil millones de dólares en Venezuela, pero que estaban dispuestos a invertir con el petróleo a 60. Ahora imagínate que el petróleo está a 90 dólares. No va a ser negocio invertir en Venezuela. Claro que esa es la gran razón para invertir. Ahora, el problema es que para invertir en Venezuela tiene que haber un precio de mercado que valga la pena. Ya tenemos precio. A 90 dólares es negocio sacar petróleo a cualquier parte y máxime que en Venezuela el costo de producción está como en 27 dólares, o sea que de 27 a 90 no joda, hay margen para ganar plata, pero para eso se necesita tener un Estado de Derecho y lo que verdaderamente necesitamos que se plantee en Venezuela, tanto de la huérfana que está ejecutando como de cualquier Cristo o de cualquier virgen que aspire a conducir los destinos del país. Queremos ver las propuestas, no es sino cuáles leyes vas a derogar y cuáles leyes vas a cambiar, qué decreto qué artículos de la ley tal vas a derogar, porque lo que necesitamos es echar el país adelante. Pero para que eso suceda hay que eliminar el Estado chavista que nos trajeron los castristas cubanos. Y la otra que hay que entender es que para todos aquellos que se quieren asustar con la huérfana, hay que recordar que esa pobre percusia no creo que vaya a ser candidata. Pero si es candidata, la van a moler y la van a volver mierda, porque a los venezolanos no se le olvida el daño que han hecho esas ratas que al día de hoy todavía tienen presos políticos. Así que lo único que importa de esa cachifa de la Chihuahua, de la Casa Blanca, es que haga caso y que obedezca las instrucciones que le manda el señor Rubio. Ahora, también hay un poco de gente convocando elecciones, invocando elecciones. Pero antes de invocar elecciones, lo que hay es que eliminar, no joda, con un solo decreto, todas las inhabilitaciones políticas que tiene la Contraloría, todas las inhabilitaciones que se planteó la Corte de Morticia. Eso es lo que hay que plantear. Pero antes de estar pensando en eso, fíjese que Morticia ayer se sacó un dictamen de la Corte de la Corte de lavaperros, esos que están ahí, y en ese dictamen de la Corte dicen que, que el retiro de Maduro de Venezuela fue una actividad de fuerza mayor, pero que él sigue siendo el presidente, que el gobierno sigue existiendo y que la huérfana está habilitada para mandar hasta el 2030. Entonces, ¿para qué coño la huérfana se va a lanzar en una elección? Cuando los tipos interpretaron la constitución, esa balurda de Chávez, de acuerdo al forro de sus cojones, y dice que la tipa está habilitada hasta el 2030. Entonces, ¿para qué coño van a tirar elecciones? De él sí no va a tirar elecciones. Las elecciones se van a hacer cuando Donald Trump lo diga. Pero ¿cuándo lo va a decir? Cuando estén las condiciones. Hay que abrir consulados, hay que permitir el registro, hay que volver a sacar cédula, hay que revisar el REP, hay que entregar pasaporte y hay una cantidad de muchachos que ya pasaron los 18 años que hay que registrarlos como electores que tienen que votar en Venezuela y fuera del país. Entonces, más allá de hablar de elecciones, hay una cantidad de cosas por hacer. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Exigirle a la rata esta de la huérfana que tiene que rendir cuentas con los ingresos que va a recibir Venezuela ahora que el petróleo sube a 90. Pero hay que entregar cuentas, porque fíjese que hoy la caraja ha hecho un cuento y un paseillo, pero no habla de los números. ¿Cuánto es el ingreso del país por tributos internos y por ventas externas de diferentes cosas? ¿Cuánto es el ingreso del país? ¿En qué coño se lo están gastando? Eso es lo que hay que exigir. Más allá de pedir el aumento de salario, no, que entrégame cuentas, rata. Porque cuando usted entregue cuentas, aquí en Venezuela hay economistas para aburrir que pueden echar los números, que pueden hacer un Excel y te pueden decir, mire, de acuerdo a los ingresos venezolanos, de acuerdo al gasto corriente, de acuerdo a los compromisos de deuda, de acuerdo a los compromisos no sé qué vaina, lo único que queda para sueldos y salarios es tanto. Por lo tanto, el salario que se puede pagar es tanto. Pero para esa vaina, esa cuenta la saca cualquiera. Ahora, la cuenta que no tenemos es cuáles son los ingresos. Y sobre eso es que hay que exigir. Pero además,
si vemos algo es que el segundo gran regalo que le hace Trump a Venezuela en lo que va de año es, primero, nos quita a este infeliz colombiano usurpador de Maduro. Esa vaina no tiene parangón. Después nos quita la rata del asador, del parrillero de Padrino. Y después nos quitan a todos los comandantes de fuerza, se raparon a los hermanos Hernández Lares, ese par de perras que estaban en la dirección del ejército y el CEO. Todos esos bichos están fuera. Eso se lo tenemos que agradecer. Nos quitaron a la marica Tarek, a la rata el fiscal de los 67 tatuajes. No, qué belleza. Pero el segundo gran regalo es que con la guerra de Irán se dispara el precio del petróleo y se hace más atractivo invertir en petróleo en Venezuela. Ese es el segundo gran regalo. Los otros que recibieron el gran regalo con el conflicto en Irán fueron los japoneses, que son unos arrechos en hacer motores eficientes que consumen menos combustible. Y el otro gran regalo es para Tesla, porque con la gasolina cara siguen vendiendo más carros eléctricos. Pero, ¿cuál es el problema venezolano? Que nunca saldremos del hueco con tanto imbécil que quiere participar en el hecho político, pero no echan los números, no dicen verdades, no quieren definir la propiedad, no quieren hablar del subsuelo, porque todo el mundo lo que quiere es manejar la chequera de los ingresos al país. Pero es que ha sido así desde hace 215 años. Eso no empezó hoy. Pero para poder cambiar, algún día hay que cambiar. Y ya que se están cambiando cosas, porque en Venezuela no hay constitución, vamos a cambiar las vainas de verdad. Y si algo tenemos que cambiar nosotros en Venezuela es la definición de la propiedad. El día que cambiamos la propiedad tendremos una sociedad próspera, una sociedad rica, una sociedad de propietarios, una sociedad donde la gente se va a hacer matar por su propiedad. El día que usted sea dueño del pedacito por encima y el hueco que tiene para abajo, no da. Y hay que cambiar las condiciones para defender la propiedad. Por eso hay que plantear que los venezolanos puedan armarse con las armas, las que quieran, del tipo que quieran. No joda. Resulta que los malandros tienen pistolas con cocosetes de 50 tiros, todo tipo de armamento, y usted no puede cargar sino la pistolita miar. No, esa verga tiene que cambiarse. Y lo otro interesante es que quién es el único que va a hacer que baje el precio del petróleo. La ley de la oferta y la demanda. Es la triste verdad. Y por eso es que nosotros tenemos que ofertar, tenemos que tener mucho petróleo en el mercado. Para el año 1974, antes de la estatización de la industria petrolera, en Venezuela habían 34 corporaciones sacando petróleo, privadas, de las cuales había una corporación venezolana que se llamaba Mito Juan. Toda esa verga le dieron una patada por el rabo cuando estatizamos en el año 76. ¿Y qué pasó? Mira dónde estamos. Pero el día que usted sea dueño de lo de arriba y lo de abajo, yo te aviso quién coño se va a ir a meter en tu propiedad. Pero esas dos cosas hay que definirlas. Primero, la propiedad. Segundo, el subsuelo. Y tercero, la capacidad de armarse para defender el predio. El día que cada quien se pueda armar para defender su vaina, se acaba más el 60% del problema del AMPA y de la inseguridad. Porque yo te aviso a quién coño se va a meter en una propiedad privada cuando le vuelen 2 tiros. No jodas. Eso es lo que tenemos que plantearnos, porque hay una cosa que es inevitable. La humanidad va a seguir creciendo. Hoy en el mundo hay 7.000 millones de personas que todos están buscando es un empleo, ganar dinero, ahorrar y tener sus hijos. Y que sus hijos puedan ahorrar. El destino del mundo es el ahorro, pero en Venezuela no se puede ahorrar, no joda. Entonces, eso es lo pertinente y nosotros tenemos que aprovechar esa ventaja que hoy el crudo está caro y que por bastante tiempo va a estar caro porque hay un consumo importante y hoy podemos vender el crudo a precio full,
Pero para eso tenemos que tener las reglas claras para que alguien quiera invertir en Venezuela, empezando por el ahorro nacional. Tenemos que darle espacio al ahorro nacional. Pero para eso hay que plantear que hay otro gran negocio que da mucha plata, que es la generación y distribución de energía eléctrica. Entonces, así como hay inversiones para el petróleo, tiene que abrirse al mercado privado la generación, la distribución y el detal de la venta de la energía eléctrica. Porque usted necesita invertir 30.000 millones de dólares para reflotar esa vaina. ¿De dónde van a salir? El Estado está quebrado. De él sí no tiene dónde coño sacar los cobres. Pero si usted privatiza toda esa vaina, yo le apuesto que aparecerán dineros buenos y grises que van a querer participar en el negocio de la comercialización de la electricidad. Pero eso es lo que necesitamos, abrir el juego. Y eso es lo que tenemos que plantearnos. Porque si no vemos que tiene que haber un cambio en el Estado de Derecho del país, ¿a qué coño vas a invocar soberanía? ¿Qué es lo que consiguió Trump con lo que acaba de hacer en Irán? Consiguió varias cosas. Primero, demostró que el sistema de contrapesos de la sociedad se burlaron los comunistas. La ONU se llenó de una guarida de ratas comunistas, de guisadores y de bandidos que no respetan los derechos humanos, que se burlan, que maltratan a la mujer y que permiten que cualquier lavaperro mande como le dé la perra gana con tal de que le pase la platica por debajo a las autoridades de la ONU o a los jueces de la Corte Penal de la Haya, que son de la ONU. ¿Y qué fue lo que dijo Trump? No. Aquí cada nación será soberana y cada quien va a decidir su peo. Y eso es lo que está planteando Trump. Que nosotros no tengamos que depender del Tribunal de la Haya. Y hay otra cosa que es muy importante de lo que estamos viendo. Es que, ¿cuál fue uno de los mayores problemas de la estatización petrolera? Que antes las corporaciones petroleras, si tenían problemas, los resolvían en la jurisdicción donde estaban registrados. Entonces, los de Shell, pues litigaban en Inglaterra. Los de Exxon litigaban en Nueva York o litigaban en Texas. Los de Chevron litigaban en California. Ah, pero cuando estatizamos la vaina, había que litigar en Venezuela y en Venezuela ninguna corporación ganó juicio. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Trump ahora? No, señor. Aquí el que invierte y pone los cobres pone la jurisdicción para la queja, donde se respete el Estado de Derecho. Bueno, pero si nosotros queremos que nuestro sistema de justicia sea tomado en cuenta, tenemos que cambiar las leyes. Porque con las leyes actuales ni por la verga nadie va a aceptar que los problemas de los contratos en Venezuela se vayan a dirimir en las cortes venezolanas. Eso es una de las cosas que estamos obteniendo como, eh, como legado de esta crisis con Venezuela e Irán. Así que para todos aquellos que andan hablando, no, que es que la vaina que nosotros tenemos que mandar en nuestra cosa, olvídese, olvídese. El tutelaje de Trump es una realidad y no va a poder ser desmontado. Creo que eso era más o menos lo que tenía previsto. De todas maneras, ahora voy a leer sus preguntas, sus comentarios y trataré de responder. De más está agradecer a todos los que se han conectado y que nos acompañan en esta transmisión. Aquí está la señora Raquel Méndez que dice, vio que decretaron el aumento el 1 de mayo, ya opiné sobre eso. Ojo, muchísimas gracias a todos los que se conectan. También a los que no están suscritos les agradecemos que se suscriban en nuestras redes. Es importante su evaluación con una manito para arriba o para abajo, sea bueno o malo, pero es importante leer sus comentarios. También es importante que nos escribas desde dónde para saber cuáles son los paisanos que nos están escuchando. Y, por supuesto, si se le pega un super chat,
Te lo puedo agradecer porque nadie lamiendo engorda. Fíjese, Caribe Solane, Delcy, ¿Producto Interno Bruto o Brutos Internos Malnacidos? Las dos. Saludos de Katie en Texas. Marlene Bermúdez, saludos. Ajá, aquí dice tu asesor Gustavo, saludos paisano. Saludos. Mi asesor. Este es el hombre de los seguros. Y no es jodedera. Varios años me lleva la salud, la mía y la de mi familia, y nunca me ha fallado. Y lo puedo decir porque he sido usuario de su servicio, no porque lo he anunciado. A ver, Eloy Sojo, saludos, Gocho. Mili Vale, la loca habló hoy. Sí, bueno, como digo, cuento de memoria. A ver, el primer mantenimiento que hay que hacer es extraditar y encarcelar a todos los chavistas ladrones como Rafael Ramírez, María Gabriela Chávez y pare de contar. Es correcto, pero hay otras cosas previas. Antes de meter preso a esa rata, lo primero que hay que hacer es liberar a todos los presos políticos. Y después busca todo ese poco de bicho. Pero eso, carajo, está muy lejos. Hay que agarrar una cantidad de ratas que ya están en Venezuela. Después dice, Carlucho Osuna. Saludos al Gocho. Es mucho más querido después de Verga, gracias. Eduardo Andrade, Gocho. Uy. Buenas noches, Gocho. Marisol Balestrini, Enrique Ferrer Gocho, Rafael Castillo. Saludos de Papelón Portuguesa, Enrique Ferrer. Gocho, si puede aclarar las cantinfladas que dijo el ya hice mención en un resumen de lo que dijo esa bruja. Raquel Méndez, muy buenas noches, Gocho. Ya le di like, muchísimas gracias. Alderson Sánchez en sintonía. Gerardo Ancheta, usted lo que es un demócrata, cabecehuevo, taco, Trump always chicken out. Sí, Trump arruga. ¿Te parece que arruga? Coño, ¿qué cojones tienes tú? ¿Te parece que Trump arruga? Se cargó al Mencho. Te levantó a la familia del Chapo, zamparon preso al Chapo y botaron la llave y lo encarcelaron, no joda, hasta que se pudra. Levantaron a la rata de Maduro, acabaron con más de 80 castristas cubanos que estaban en Venezuela jodiéndonos la vida. Los transformaron en mazamorra de gente regada en el piso. Y después acabaron con el Ayatollah Jamenei y 4 capas del liderazgo persa de los ladrones, criminales y ratas, y le volaron para la mierda todo el plan nuclear. Y tú dices que el tipo es chicken out. Nah, hombre, ay, comatoche. No joda. Eternal Drunk, saludos a todos. Raquel Méndez, saludos, don Rubén. Ajá, dice aquí. Rubén Ariel Yalvan Anderson. No puede haber una nueva Venezuela con rata chavista, tienen que ser extirpados. Bueno, pero la gente tiene que participar y tienen que hacer propuestas, porque lamentablemente en Venezuela hoy creo que el gobierno tiene como 2,5 millones de empleados públicos. Bueno, de eso hay un coñazo de gente que sobra, pero tiene que haber gente que eche los números, que saque la cuenta. Fíjese que allí decía, estaba viendo ayer en una entrevista, decían que en el gobierno de Pérez II habían 15 ministros. Hoy hay 34 ministros y como 100 viceministros, 36 ministerios. Bueno, eso es lo que hay que decirle a la huerva. Cierre toda esa mierda y vota a toda esa gente. Para que tengas plata para poder pagar un aumento de salario. Pero con ese poco de gente chupando del presupuesto, ¿cómo coño pagas un mejor salario? Es una farsa. Dice, a un país que está quebrado hay que recuperar los 3 trillones de dólares robados. Sí, yo no tengo, no fueron 3 trillones robados, fueron 2,7 trillones de dólares que pasaron por las manos de estos tipos. Porque la plata de la Nevazúcar no se la robaron, esa es plata negociando droga. ¿Ok? Se robaron la plata del erario público, pero la plata de la Nevazúcar fue vendiendo narcóticos. Héctor Manuel Seguede dice, de aquí al 1 de mayo se morirán de hambre varios pensionados que irán a la conciencia de la mona. Esa bruja no le importa un coño.
Es una rata, cara dura. Esa es una basura que está viviendo una venganza contra el pueblo venezolano por la basura del terrorista que era su padre, que murió a coñazos por ladrón. ¿Entiendes? Y la tipa nos está clavando la venganza. Lo ha dicho públicamente, no es porque lo estoy inventando yo. Pero es la infeliz que le está haciendo caso a Trump, porque ¿qué pasa? Si los pelas a todas esas ratas hoy en Venezuela, queda el país sin dirección. Eso hay que irlo haciendo poco a poco, porque la bomba de tiempo que dejaron estos bichos montada era brutal. Y la única forma de corregir esa vaina es que ellos mismos desmonten la bomba. Por eso es que los americanos decidieron que el proceso era con estas ratas. Ahora, nosotros tenemos que hacer un trabajo. Pero ¿cuál es el trabajo de los venezolanos? Las propuestas. No pedir. El problema no es ir a pedir, el problema es proponer qué es lo que hay que desmontar. Porque más allá, pues todo el mundo pide plata, qué vaina tan fácil. Pero nadie está hablando de cómo coño se genera la plata. Para generar plata se requiere inversión. Pero para que haya inversión tienen que haber reglas de juego. Tienen que haber otras condiciones laborales y otras condiciones fiscales. Y de eso no se quiere hablar. Y tiene que haber otras condiciones en la propiedad y el respeto a los contratos. Nadie quiere hablar de eso. Aquí dice Anderson Sánchez, la tripartita es una cosa y la trimardita es otra. Correcto. Luz Zambrano, bendiciones infinitas, Gocho. Qué desfachatez de la fantástica de Delcy. ¿Hasta cuándo nos engendros narcotiranos, chavistas, asesinos, usurpadores quieren robar? Esos caras van a robar hasta el día que los dejemos. Pero si nosotros no proponemos nada como propuesta, Trump tiene que jugar con el que le haga caso. Eso que el tipo, los días pasan, el carajo no puede perder tiempo. Y si a estos carajos le hacen caso, pues juega con ellos. Así de triste. Dice Lucho Madridista. Con todo lo de hoy, creo que lo que me hace analizar es que el país está quebrado y no hayan qué hacer después que se robaron todo. Tiene razón. Mister Doctor Guerrero, maldito chavista, merecen la misma suerte de los ayatoles. Correcto. Gocho, no es ingenuo. ¿Cómo le va a hacer solicitudes y buena conducta a los ladrones tortuosos? No, yo no estoy dándole solicitudes ni buena conducta. ¿Qué pasa? No estoy dándole solicitudes ni buena conducta a una cabeza en huevo. Yo lo que estoy diciendo es que los tipos están ahí haciendo la tarea porque nosotros no estuvimos capacitados ni preparados para asumir el cambio. Y el Catire le tocó jugar con lo que tenía, y lo que tenía era estas ratas. Y los tipos están haciendo la tarea. ¿Qué se va a hacer? Si nosotros no hacemos propuestas distintas, hasta que no se haga la tarea que tiene previsto el Pentágono, van a jugar con estas basuras. ¿Qué quiere que le diga? No puede haber una nueva Venezuela con rata chavista, tiene que ser extirpado. Ok. El Banco Central, cuando rinden cuentas y hablan de la inflación, ¿y cómo está el dólar? Correcto. Sergio Fernández, saludos, Ocho. Hay que pelear, carajo, pelear la batalla cultural como hizo Milei. Bueno, en eso estamos. Muy interesante, estamos de acuerdo. Lo primero que hay que hacer es salir de las tres ratas principales, los huérfanos y el Diodi. Y otros. Ocho, buenas noches. Rescátese a Abelardo para que no sabemos nada de él, por favor, desde Michigan. Él está por ahí trabajando, por allí me escribió, pero él está trabajando. Acuérdese que él tiene su hijo que está en el frente de guerra. Ese carajo sí es un patriota, no como mucho hablador de huevonada. Ese señor sí tiene derecho a quejarse, porque tiene su hijo que estaba allá en Jordania echándole bolas en la guerra. Entonces, una cosa es echar cuento y otra cosa es ponerle sangre en el asador. Y él puso a su hijo. Ocho, usted como militar, ¿qué opina de oficiales técnicos y oficiales de comando, además de la eliminación de la escuela básica? Ese uniforme cubano debería cambiar, eso de soy ready, eso es cubano, dígame. Usted lo acaba de decir. Hay oficiales y los oficiales de comando es una cabronería de Chávez. Hay oficiales y suboficiales, punto. En Estados Unidos hay oficiales y una vaina que llaman warrant officers, ¿entiende?
Pero no hay esa vaina donde oficiales de comando, ¿qué es esa verga? No existe. Usted es oficial por todo el cañón y si usted lo que es un técnico, usted es un suboficial y se acabó la vaina. ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que tú tengas en un barco a un comandante que es un capitán de corbeta, pero el jefe máquina es un carajo antiguo, pero como era un suboficial antiguo, entonces ahora es capitán de navío? Entonces, que no joda. ¿Cómo es esa vaina? Los gatos andan atrás de los perros. No puede ser. Eso tiene que volver a como era antes. Dice por aquí. Y sí, eso eran divisiones y brigadas, pero hoy las fuerzas hambriadas están tan destruidas que yo creo que no damos ni para 3 divisiones. 24 rodicedi, vaina. Todo eso no es sino paja para tener control social. Eso no da soberanía. Eso lo que hacen es abanear la gente y regalar mercados por ahí un poco de muertos de hambre. Y dice por aquí, Oma Creativa, yo propongo que los diputados se les baje el sueldo. El problema no es que les baje el sueldo. El, ese no es el problema. El problema es que hay que cambiar la condición legislativa y tienes que tener 2 cámaras, porque con una Asamblea Nacional la vaina no funciona, porque la Asamblea Nacional están hechas para gobiernos totalitarios socialistas. Entonces lo que hay que tener es 2 cámaras, senadores y diputados. Y los diputados y los senadores, triste, pero tienen que ganarse una plata. Ahora lo que hay que exigirles que legislen y que hagan la tarea de la revisión de la actuación del Poder Ejecutivo, de hacer la facultad contralora, que no la están haciendo. Hay mucho trabajo porque hagan los legisladores. Y la otra es, no es bajar el sueldo de los diputados, es que esos sujetos que están hoy, que dicen ser diputados, los pusieron a dedo. Esos carajos no los eligió nadie. Acertado después de CAP. Digo, para ver. Dice Miralles, respeto, Gocho, usted es el propio líder, habla de frente y a la cara. No, yo lo que soy es un pragmático, yo canto el juego como lo veo. Y hoy digo una cosa, pero si el juego cambia mañana, cambia el juego. ¿Ok? En política nada está escrito sobre piedra. Fíjese que Trump hasta las 5 de la tarde dijo que iba a borrar a Irán, no joda, de la faz de la tierra. Y a las 7 de la noche el carajo dijo, vamos a reconstruir Irán y vamos a hacer negocio. Pues puta, carajo, en hora y media cambió todo el juego. Bueno, esa es la política. Son los eventos humanos que van cambiando a según. Así que yo no tengo nada escrito sobre piedra, porque todo puede cambiar. Lo único que no puede cambiar son los principios que tú tengas claros. Porque un país, para echar para adelante, hay cosas que no cambian, que son la propiedad, el subsuelo, la capacidad de armarse, la libertad de expresión, la facultad de defenderse, pero que el que desvive a alguien tiene el Estado el deber de pelarlo también. Y la otra, en Venezuela tenemos que plantearnos de que el que comete delito le tienen que sumar y sumar y sumar, y si usted le suman todos los cargos y llega a 140 años, 140 años de cárcel. Qué huevonada es esa que los tipos cometen todo tipo de atrocidades, pero no hasta los 30 años de cárcel, pero desde que entran a la cárcel comienzan a recibir beneficios. Entonces usted ve unos ratas criminales que a la vuelta de 6 años están libres y de paso no le publican la foto. No joda. Pues esa vaina tengo que cambiarla, porque eso es una razón de principios. Entonces valen más los derechos de los reos que los de las víctimas. Pero resulta que si usted opina en contra del gobierno, a usted sí le sacan su foto. Entonces, bueno, si sacan la foto mía, me parece de pinga, pero tienes que sacarme la foto de todos los malandros, que los agarren infragantes, entonces poco de basuras. Que presentarlos en sociedad, de manera que la gente pueda ver, epa, y este peluche que está aquí, ay, este carajo salió en el diario tal, en la última página, por violador. No que le tapen la cara, no, hay que mostrarle la cara. Y dice aquí, saludos de Valera, Estado Trujillo, Melina Gallardo. Gracias por su análisis.
esta política loca de mi país. Así es. Ocho, saludos de Puerto Cabello, Popeye el Marino. ¿Qué información tiene de lo que pudiera suceder con la chorrera de funcionarios públicos con su antigüedad para... No, yo de eso no sé. Yo de eso no sé y yo no estoy haciendo propuestas. Yo lo que veo es que la gente tiene que hacer su reclamo y para eso no tenían representantes sindicales. Tienen que hacer su reclamo y prender su peo y si no reclamar a título personal, pero yo de eso no sé. Rock mexicano. ¿Y usted no vio cómo volvieron mierda a la Universidad Simón Bolívar? Aman la ignorancia del pueblo. El monstruo que nos trajo donde estamos mal paridos. Bueno, fíjese esto. La Universidad Simón Bolívar, eso era una vaina, era la pepa del queso de las universidades públicas. ¿Y qué pasó? Pusieron a unas ratas de profesores chavistas a dirigir la universidad y la volvieron mierda con los mismos profesores de la Simón Bolívar. Entonces tienen que reclamarle a sus propios pares. Pero eso para que se acabe, eso es lo que hay que poner a que la gente se la sude. ¿Entiendes? El que tiene plata tiene que pagar la universidad. Y el que no tiene cobres, hay que hacerle un estudio social para ver si de verdad no tiene cobre. Y tercero, el que está becado porque no tiene cobre no puede estar haciendo política y pasar 15 años de parásito en la universidad. Usted tiene la carrera de 5 años, no joda, usted tiene máximo 6 años y medio para graduarse, asumiendo que hay huelgas o asumiendo que, bueno, no le fue tan bien, le tocó retirar una materia, repetir un año. Pero si usted en 6 años y medio no se ha graduado, váyase para la verga, amiguito. Y además, quedas una deuda con la República y pagar, porque el que va a la universidad y no se gradúa, pero pasó en esa vaina vegetando 5 años, queda una deuda con el Estado y tiene que pagar el costo de la educación. Y usted verá que la gente estudia y se gradúa. Y no tener las universidades llenas de un poco de parásitos haciendo política, un poco de dicho, algo que son estudiantes profesionales. ¿Qué eres tú? Estudiante universitario. ¿Qué edad tienes? 28 años. ¿Qué carrera tienes? Bueno, voy por la tercera. Empecé en FAES, después me pasé para economía, después me pasé para derecho, terminé en preescolar, ahora estoy en idiomas modernos y después estoy en estudio de género. No joda. Y van saltando de carrera en carrera y no terminan de graduarse. Además, estudiando vainas que no van a producir plata. Usted tiene que... ¿Cuántas son las plazas de periodismo? Bueno, aquí hay capacidad para 3.000 estudiantes. Bueno, pero solamente el Estado va a pagar 100 becas, los demás que la paguen. ¿Cuántas plazas hay para ingenieros químicos? Bueno, aquí tenemos 100 plazas para ingenieros químicos. Bueno, el Estado va a entregar 180 becas porque necesitamos ingenieros químicos y que le echen bolas. Pero tienes que premiar donde la gente vaya a ganar plata. Porque si lo que vas a premiar son puras carreras sociales, eso es lo que son puros burócratas. Está formando gente que va a ser empleado público. Y el país lo que necesita son emprendedores, pero para que tenga emprendedores tiene que gente que tenga visión de negocio. Pero créame que desde la Facultad de Ciencias Sociales no sacan negocio, salvo que sea un pedigüeño o que monte una ONG. Ese es el único negocio que saben esos toches. Digo. Ángel Moreno, la metida de pata de Trump fueron la represión del ICE, la negativa de los TPS a los venezolanos y cubanos, votos perdidos. Coño, amigo, usted no entendió. Usted está hablando de la posición del inmigrante ilegal. Trump está gobernando para los ciudadanos, no para los ilegales. Entiéndalo. Trump está resolviendo los problemas a 350 millones de ciudadanos. Y los venezolanos en posiciones ilegales son 650.000. ¿Y usted cree que Trump va a favorecer a 650.000 ilegales venezolanos que pasaron su tiempo y no hicieron su expediente, sino que se confiaron del TPS, que fue la oferta peorra de Biden? ¿Usted cree que Trump va a resolver el peo para 600.000 venezolanos cuando él tiene que resolver el problema de 350 millones de ciudadanos americanos que pagan impuestos? Y usted dice que es una metida de pata. No, ¿usted cree que él es presidente de Venezuela o es presidente de Latinoamérica? El carajo es presidente de los Estados Unidos, aterrice. Hoy.
Eliminar los virreyes ministros. Se acabó esos ladrones. 100 secretarios, 100 áreas de actuación, diversificar el presupuesto, fiscalizar con el contralor. Tiene razón. 8, no lee el de TikTok. Es que yo estoy transmitiendo por StreamYard y solo leo lo que me aparece aquí. Porque yo no puedo estar saltando porque yo no estoy desde una computadora, estoy desde un teléfono. 8, buenas noches, hermano. Rescátese a Abelardo, ya lo dijo. Después dice aquí, mano dura en la educación inicial hasta la universidad. Orden, coño, tiene razón. A ver, dice, todo aquel con antecedentes de procedimiento de y corrupción no puede ser funcionario público. Correcto. 8, no nombra a Lucas Rincón y a Costa Carles. Bueno, cada quien tiene que tener su lista de ratas y tiene que tener sus pruebas y tiene que tener su expediente y presentarlo al escarnio público esas ratas. Pero cada quien tiene que hacer la tarea. Yo no tengo tiempo para esas ratas. Primero porque yo no estoy corriendo ningún cargo. Para los que yo sí tengo tiempo para los que me jodieron a mí la vida, que son los infelices del INTI. Esos no se me olvidan. Yo sí tengo mi lista de ratas y en esta vida me la cobro. Cada quien tiene que hacer su lista. Yo no le voy a hacer el trabajo a usted. Búsquele, no joda, señálelos. Por ejemplo, yo lo último que supe de Lucas Rincón es que el tipo se iba todos los fines de semana y le alquilaban una habitación en el Círculo Militar de Mamo y allá tenían unos carajos que le tocaban y le rendían honores y tal, y el carajo viviendo como todo un magnate en el Círculo Militar de Mamo. ¿Y dónde lo pasa la rata? Del mojón de Acosta Carles no sé de ese berro. Carlos Cabello, saludos de Ocumare del Tuy. Durante esta transmisión puedes colaborar. Ajá, y es. Gocho, buenas noches, Carmen Rodríguez. Javier Calderón Gocho, ¿qué pasaría con los 3.000 millones de dólares recaudados por el CENIAT en el primer trimestre? Bueno, eso es lo que estamos pidiendo. Casualmente le estamos pidiendo a esta rata es rendición de cuenta de la plata. No que nos venga a echar cuentos de memoria. A mí qué coño, échame los números o publíquelos. Publique los balances del gobierno, que en Venezuela hay suficientes economistas para que echen números y puedan hacer un análisis de la cuenta. La Universidad Simón Bolívar es la segunda de Venezuela, competía en Alemania, en la Mercedes-Benz. Recuerdo que hacían prototipos, qué triste. Bueno, pero eso lo destruyeron los mismos profesores y alumnos de la Simón Bolívar. Eso no lo destruí yo. Deben darle autonomía al Banco Central de Venezuela como en Perú para que vean que se acaba el problema. Correcto. Y algo hay que copiar de los peruanos es lo que hizo Fujimori con el Banco Central y el manejo de la economía. Mire que esos carajos en Perú han matado y liquidado como 11 presidentes, pero la economía sigue como un cohete estable. ¿Por qué? Porque el tema del manejo de la plata del Banco Central no tiene nada que ver con el manejo del gobierno y eso es una vaina impecable. Es un león de la isla de Margarita. Cuando la huérfana desmantelará el Banco Central de Venezuela y dolarizará el país. Bueno, es parte del requerimiento. Yo creo que más allá de dolarizar, lo que es que abrir el, un, un, abrir el control de cambio y permitir que los bancos hagan cuentas multimonedas y que la gente haga como hacen en Letonia. Abren una cuenta de banco y le meten 4 signos monetarios distintos. Pero yo creo que hay que acabar es con el Banco Central. ¿Qué va a tener el Banco Central cuando no hay moneda? El bolívar no vale un coño. Lo que hay que tener un sistema de compensación bancaria como es en Hong Kong. En Hong Kong no hay Banco Central. Y es una de las economías, antes de que se metieran estos sarnosos chinos comunistas, era una de las economías más fortalecidas del mundo y era una compensación entre bancos y no había Banco Central. Es su guerra. La preocupación de muchos es que el presidente Trump le quedan 2 años y después de eso que sigan los republicanos con la misma política si tienen que hacer el trabajo para estas elecciones. Bueno, el presidente Trump está resolviendo su peo y nos ha hecho el favor, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
contigo. Sergio Fernández, así es, Gocho, las universidades venezolanas solo parían ideas socialistas. Bueno, es que tenemos que cambiar el juego nosotros. La Visual Sans, Cocho, en San Joaquín de Navay dejaron botado el petroquímico de Navay. Tremenda mina de fertilizantes, etcétera. Se robaron todo. Ojalá activen eso para que la gente requiere laborar y comer. Es así. ¿Eso cómo se reactiva? Privatice esa vaina y que el capital privado explote si verdaderamente vale la pena explotar eso. Pero ¿cuál es el problema? Lo que yo escuché es que eso que estaban haciendo en San Joaquín de Navay había que suspenderlo porque iban a destruir los nacientes del río Navay y eso iba a afectar a los afluentes del río Caparo, del Sarare, del río Apure. Y por eso es que había que detener, porque eso iba a ser un ecocidio. Hay otros sitios donde se puede sacar fosforita, que es lo que sacan ahí. Y esa fosforita es por Lobatera, que ahí sí hay un cerro de fosforita, pero eso tienen que privatizarlo. Pero es que las cosas no la dicen como son. Ahí se robaron una plata, pero lo mejor que pudieron hacer fue parar ese desarrollo, porque si no te ibas a quedar sin agua para abajo para los ríos de Apure. Dice por aquí, correcto, Gocho, la educación tiene que tener un precio y debe pagarse a crédito, luego de graduarse. El que tenga beca no debe repetir materia ni ser parásito. Correcto. Alexander Alonso, en las universidades nacionales autónomas, los pensum de estudio de ingeniería fueron inspirados en las universidades europeas ñángaras, que solo sirven para formar empleados y no empresarios. Bueno, pues hay que cambiar esa mierda. Y hay que buscarse cuáles son los colleges o las universidades que tienen ese tipo de pensum para producir empresarios, para producir inventores. Pero sí hay que cambiarlo. Aquel García, sorry, llegué tarde. Aquí, Cocho, ya le respondí. César León, hay que hacer la lista de ratas incluyendo opositores también. Busquen lo suyo. Saludos. Veo y escucho desde México. Soy venezolano, 8 años por acá. Voy en mayo a Venezuela. Bueno, que le vaya bien. Eso sí, métale la mano al drill. Yo le recomiendo que viaje por Cúcuta, pase caminando, haga el toche, porque si usted llega por Caracas lo van a matraquear desde que se vaya. Debo mudar el estado presidencial al estado parlamentario. El parlamento manda sobre el poder. No, no. Lo que pasa es que usted tiene que tener un presidente, pero usted lo que tiene que tener es un poder legislativo bicameral. Cuando usted tenga senadores que hagan su trabajo y además eliminar los 5 poderes. El poder electoral, eso es una falacia. El poder electoral no es más que una dirección dentro del Ministerio de Relaciones Interiores. Punto. Joda. Pero si las reglas de juego están claras, no hay forma de que se lo roben. Pero además de eso, hay que tener un Congreso bicameral. Y todo el mundo uninominal sin ningún tipo de suplente, para que usted vea cómo van a tener agarrado de las bolas al presidente. Y el presidente hay que desmontar una cantidad de poder, porque el poder presidencial en Venezuela es un poder de un emperador, pero eso no es culpa del presidente, eso es culpa de la legislación que nos dimos. Hay que cambiar toda esa vaina. Aquí dice Vladimir Sánchez, otra vez lo mismo cuento, no puede haber elecciones con todos esos delincuentes. Ok. Gocho, y la mina de carbón de Cerrejón que Colombia explota ilegalmente en nuestra Sierra de Perijá. Bueno, ese es parte del problema. Hay que ir a ver dónde hay que ejercer soberanía. Pero eso es culpa de nosotros. Gocho, somos 760 en vivo, pero solo 406 le dan me gusta. Menciónalo para que pulsen la manito. Bueno, ahí está escucharon al señor Pedro Sánchez. Se les agradece. El anuncio de él sí fue Baigón y más Baigón.
Cuando los cadetes se graduaban les entregaban un carro, el más económico por el IFA, ahora andan en moto los oficiales, ¿quién va a querer ser militar? Ni loco. Bueno, pero los culpables de esa verga son los militares, porque tuvieron todo el poder y ellos mismos dejaron joder su vaina. Rock mexicano, es necesaria la auditoría de alcaldías, gobernación, institutos parásitos como la ley de protección y las pensiones, seguro social. Ok. Salieron a la calle a quitarle la cabeza a los comerciantes. Multas inventadas. Cocho, ¿qué piensa de todos estos economistas que andan hablando que quieren Bolívar? Suena raro. El que anda buscando que quiere Bolívar porque quiere ser parte del negocio del guiso del cambio. Cocho, importante voto con papelete, nada de maquinita, más nunca. Correcto. Capriles no le da pena estar metido como una vieja aplaudiendo en la asamblea. Hay que ver qué cara dura. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de una rata que ganó la presidencia? Lo hicimos presidente 2 veces y 2 veces se dejó pasar el machete del negro del WhatsApp por la cara. Y después nos enteramos ahora que le había recibido la plática de Brecht. Pues con rolo de ladrón. Y todavía hay gente que aplaude por esa bolsa. Eso es un coprófago infeliz. Buenas noches. A ver, el Mocho Cabello paseando todas las aduanas. Ese sí quebró y chantajea a diario al comercio y constituyente. Correcto. Gocho, ¿sabes quién apareció? Elías Agua. Saludos desde Lima. Sí, ese Batracio es el que me quitó la finca. A mí no se me olvida ese triple cabrón. No lo olvido. En esta vida me la cobro. ¿Entiendes? A mí no se me olvida ese bolsa. El que pedía el muñequito de la cajita feliz de McDonald's. Ese ratero, ratero, ladrón, basura, comunista, basofia. Digo, Emilia Rebollo, de arriba hasta abajo en Venezuela todos son ilegítimos, todos. Correcto. A ver, Jorge Capielo Semidey. Según los anuncios de la huérfana, habló algo sobre el registro inmobiliario. Ajá, claro. Muy sencillo. Hay una necesidad de viviendas en alquiler, pero ¿quién va a ser el huevón que alquila una vivienda para que venga un maldito y te saque un cuento de la ley de propiedad horizontal, de no sé qué vaina, y se te quedan ahí y no tienes cómo sacar un huevón de eso? Pues es mejor que tener la propiedad vacía, que alquilar un carajo que te robe. Estados Unidos no. Estados Unidos usted es dueño de su vaina, usted le pide a un tipo salida. Y a los 30 días usted lo liquida y si no le busca a la policía y lo saca, no joda, para afuera. Propietario y propietario. Saludos, liberar presos, eliminar alcabalas, privatizar servicios básicos, rendir cuentas del dinero que han cobrado desde que se soplaron al bigotón y luego que suban los salarios. Ajá. Venezuela existe contralor, todo es un desastre. No existe. Ahí es un pavú que está ahí de adorno. Un censo urgente, muchos colombianos, peruanos, cubanos cobrando bonos y pensiones. Y pero acuérdese que los chavistas le dieron papeles a 8 millones de extranjeros, de los cuales muchos vivían en Venezuela y querían ser venezolanos, pero muchos agarraron los papeles para cobrar bonos, becas y el cupo Cadivi. Pero esa culpa es de nosotros. Eso es parte de lo que tenemos que revisar. Giovanni Rivas, no joda. Ni amarrado por los cojones vale la pena alquilar una casa. Correcto. Mi abuelo decía que Elías Agua no era mongólico por 2 segundos. Creo que tenía razón. Alison Villegas, ahora sale que una peregrinación del 19 de abril hasta el 1 de mayo y la Semana Santa ya pagó. ¿El que se come con? Él se come con el coche. Qué ladilla con estos chavistas de mierda. Pero bueno, eso es. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Hoy le leímos todos los comentarios que vimos por aquí. Y seguiremos ilustrando el juego. Es importante que puedan seguir las publicaciones que hago en el canal EBTV Miami. Ahí grabo un programa de lunes a viernes de opinión política con invitados. Así que
para ver otras cosas de las que hago mención, puede verme en ese canal. También les recuerdo que si desean publicitar en tanto en EBTV como en mis redes, usted nos escribe, nosotros nos comunicamos y le hacemos la propuesta publicitaria. Muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a ver en el Gocho en vivo, en el Gocho.live. Hasta luego. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.